Bueno, como usted sabe, la justicia mexicana tiene muchísimos retos. Uno de ellos es consolidar el sistema judicial actual, el nuevo sistema acusatorio. Y desde luego está todo el debate de la fiscalía, si debe ser una fiscalía autónoma, no autónoma, con qué tipo de capacidades. ¿Y quién mejor que Gerardo Laviaga para analizar este tema? Él es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, encantado de estar aquí como siempre. Gracias. Y bueno, a ver, es un tema muy candente, hay que decirlo, ¿no? Porque pues López Obrador fue elegido con un mandato creo que muy amplio y un mandato en donde lo que está implícito es que queremos resultados en el tema de inseguridad. Y el tema de la inseguridad pasa por el tema de la justicia y el tema de la fiscalía, en fin, de construir esas instituciones, ¿estamos de acuerdo? Para que haya seguridad en México. Sin duda. Ahora, los retos son enormes, tenemos un nuevo sistema acusatorio que ha generado también, y le hemos dado mucha cobertura a ese tema, de cómo va el sistema acusatorio, pero la otra parte es el tema de la fiscalía. Y déjame comenzarte preguntando. El sistema actual de la PGR, la Procuraduría General de la República, cada día nos da muestras, tenemos muestras cotidianas de que es un desastre, Gerardo. ¿Es correcto? Lo que pasa es que se ha contaminado el tema, Leo, con el tema de la corrupción. Sí. La gente dice, no se vale que la persona que persigue a un servidor público tenga el mismo jefe que ese servidor público. Si el presidente es jefe del fiscal y es jefe del servidor público, el presidente puede hacer lo que le da la gana. Pero eso no es un problema de México, es un problema de todo el mundo. Sí. El modelo napoleónico, la fiscalía debe depender del jefe de gobierno o del Estado, está en crisis. Sí. Es un tema mundial. Así es, pero ahí está el tema. En México siempre el procurador, que yo sepa, ha dependido del presidente. Es un nombramiento directo del presidente. Y siempre el procurador acaba siendo un tema politizado porque actúa por consigna del presidente. Y decía Leo que el tema de la corrupción ha contaminado esto. Sí. En todo modelo que funciona, el procurador, el fiscal general, es nombramiento político. Lo que creo que tenemos que impulsar es una fiscalía anticorrupción completamente autónoma del presidente y del fiscal general. Pero no el fiscal general. Pero no el fiscal general. Es a ver, eso está interesante. A ver. El que tiene el voto democrático es el presidente de la República, sí, el que ganó. El problema es que la política criminal decide a quién perseguir y a quién no, cuándo sí y cuándo no, con cuántos recursos y con cuántos no. Sí. Alguien dice, bueno, si el Poder Judicial es autónomo, ¿por qué no lo va a hacer el fiscal? Porque el Poder Judicial es reactivo, solo resuelve los temas que se le presentan. Punto. Sí. El fiscal decide, a este sí, a este no, a este hasta aquí y a este hasta allá. Retiro, como acaba de pasar con Duarte, la acusación de tal delito o le imputo tal otro. Y es política criminal. La va a decidir una persona que no tiene un voto democrático. Imagínate este escenario. El presidente dice, yo quiero perseguir a los defraudadores fiscales que están causando un gran daño al Estado. Y el fiscal dice, no ejerzo acción penal. ¿Cómo le haces? Bueno, yo te voy a poner un contraejemplo. Si me y de pronto dice el fiscal, yo voy a perseguir a los taladores de árboles. Ese es el problema real. Sí. El presidente le dice, persíguelos, no te presto ni policía, ni ejército, ni marina. Imagínate la decisión que existiría con un fiscal distinto. No es el caso del fiscal anticorrupción, que ese sí, repito, debe estar separado del presidente y del fiscal general, y debe tener una gran autonomía. Soy el principal entusiasta de esta idea. Desde luego, ahí entonces dejemos que estamos de acuerdo Bien. en que el fiscal anticorrupción debe de ser autónomo. Sí, señor. Ahí sí por razones obvias, porque si el presidente o miembros de su gabinete cometieron actos de corrupción, pues debe de haber alguien que sí tenga los recursos y la autonomía para perseguirlos. Y no hacerlo implicaría corromper toda la Procuración de Justicia, como ha estado ocurriendo en todo el mundo. Ahora, déjame ponerte el caso de cómo se ha politizado la Procuraduría en México, y te doy dos casos. Comienza la campaña en el Estado de México y viene la filtración de que la PGR está investigando a la familia de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gobernatura del Estado de México, por presunto lavado de dinero. Comienza la competencia electoral presidencial y viene la filtración de que la PGR está investigando a Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, por también presunto lavado de dinero del tema de la bodega. Es decir, tú dices, si un fiscal
¿no? Lanza una investigación sin el apoyo del presidente, pues sería difícil pensar que tuviera éxito. Sí. Pero también está esta otra parte, de que el presidente le dice, oye, vamos a utilizar la PGR para deshacernos de nuestros enemigos políticos, de nuestros adversarios. Hay quienes piensan, Leo, y esta experiencia se ha visto bien en Italia, que esta Fiscalía Anticorrupción también tendría que meterse no solo con los servidores públicos, sino con los políticos, y que sea autónoma del presidente. O sea, no le estamos quitando... La anticorrupción, pero la Fiscalía General. No, y que la Fiscalía Anticorrupción pueda entrar a temas de políticos y temas de campañas electorales. Y eso le daría mucha más independencia y permitiría que la Fiscalía General se dedicara a perseguir los delitos federales que más agravian al ciudadano común. Pero entonces déjame insistir con esto. ¿Cómo evitar que el presidente tome decisiones políticas utilizando al fiscal general o al procurador? Una doble alternativa. La primera, que esto no le toque al presidente, que no le toque a la Fiscalía General, que los temas políticos los vea la Fiscalía Anticorrupción. Ok. Igual que los servidores públicos, todo lo que es político, Fiscalía Anticorrupción. Presidente, a usted no le toca, no se meta. Como pasó con el Tribunal Electoral, cuando yo trabajé en la Corte, cuando yo era director de comunicación social de la Corte, los ministros estaban asustados de que el tema político fuera, usaron la palabra textual, a contaminar las otras decisiones. Desde luego. Y funcionó muy bien un Tribunal Electoral. Señores, eso no nos toca a nosotros. Dependiente y nosotros judicial. nos concentramos en esto. Bueno, algo así podríamos hacer con la Fiscalía Anticorrupción. Servidores públicos y políticos, Fiscalía Anticorrupción. Todo lo demás, presidente de la República. Entonces, si entiendo bien, un fiscal que no sea autónomo del presidente, pero que tampoco pueda entrar este fiscal a temas que tienen que ver con política, con políticos. Yo creo que así tendríamos que hacerlo. ¿Eso es lo que estás pensando? Yo creo que sería lo ideal. Y tomemos las experiencias de Italia. A Italia, por ejemplo, le ha funcionado muy bien eso. Sí. Ahora, lo interesante es lo que tú dices acá, que el mismo modelo napoleónico de que el procurador dependa del presidente está en crisis. En todo el mundo. Lo estamos viendo en Estados Unidos ahorita, ¿no? Donde el presidente Trump presiona al procurador Sessions para que corra al fiscal independiente que lo está investigando al presidente, ¿no? Sí, en efecto. Ahora, en Estados Unidos, el nombramiento del fiscal es del presidente, ratificado por el Senado, pero hay una larga tradición de autonomía, ¿no?, de los procuradores. Cuando hay un tema muy concreto y muy delicado que involucra al presidente o algún servidor público muy subrayado, se nombró una fiscalía especial. ¿Te acuerdas lo que pasó con el caso de Clinton, que nombraron un fiscal Starr? Así el caso de la ciudad de Minsk. Sí. Y actualmente, con el caso de Trump, que dicen que hay infiltración de los rusos, ponen a este hombre, a Mueller, el antiguo director del FBI, a que investigue expresamente ese tema de esas personas. Ahora, esa es la tradición estadounidense. La tradición mexicana, regresamos a México. Que todo lo investigamos nosotros. Yo creo que hay que separar, definitivamente. Ok, entonces tu propuesta es que el fiscal general no sea autónomo, pero que haya una fiscalía anticorrupción. Absolutamente autónoma. Absolutamente autónoma, y que esa fiscalía sí se meta a los temas políticos. Por supuesto. Pues me suena razonable, fíjate. El problema es que los grupos, hay muchos grupos que han contaminado el tema por lo de la corrupción, insisto, que creo que lo están complicando más. Fíjate que la próxima semana, el 29, el 30 y el 31, el INCIPE convocó un congreso internacional. Lo vamos a llevar a cabo invitando a gente de Estados Unidos, de Francia, de España, de Argentina. Vienen un montón de fiscales para hablar de sus experiencias, de sus descalabros y de sus éxitos. ¿Qué funciona y qué no funciona? Porque lo importante también es la gestión. Hoy con el nuevo sistema, tú lo decías al principio, mucha gente está molesta porque dice, ¿cómo es posible que la gente no vaya a prisión? Es que la idea del nuevo sistema es que las personas puedan ser juzgadas fuera de prisión. Perdón, pero porque son inocentes hasta que no les demuestren lo contrario, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Y antes decían, alguien te decía, Leo o Gerardo se robaron $100,000 a prisión. Lo vamos a empezar a investigar. Exacto. Y luego al cabo de un año, oiga, perdón señor, ya aparecieron. ¿Qué es lo que pasó con la maestra Elbester Gordillo, no? Que fue ella procesada con el sistema anterior, no con el nuevo. Déjame que te diga lo que pasó con la maestra Elbester. La Procuraduría solicita al banco todos los estados financieros a través del MP. Así lo marca la ley. Y el banco se los da. Dice, a ver, señor, usted no puede explicar esto. Y empieza el proceso. A medio proceso, la Suprema Corte dice, no. Los estados financieros solo se pueden pedir a través de un juez. Pero ya habían solicitado a través del MP, como lo decía antes. Y el magistrado unitario dice, bueno, señores, yo voy a aplicar en beneficio del reo, in dubio pro reo, como dicen en latín, voy a aplicar la ley en beneficio del reo. Y como la Procuraduría pidió los estados financieros vía fiscal y no vía juez, queda libre.
porque hubo un fallo al debido proceso. La PGR dice, a ver, espérame, yo lo pedí como marcaba la ley cuando lo hice. Cuando estaba. Pero ya cambió. ¿Están aplicando la ley retroactivamente? Sí, pero a favor de la maestra. El magistrado pudo haber dicho, yo me ajusto al antiguo sistema. Pero dijo, voy a aprovechar esto y me ajusto al nuevo. Yo no veo. Ahora, la PGR puede apelar esa decisión, ¿no? No. ¿Ya no? Yo no veo ni corrupción de parte de la PGR, ni corrupción de parte del magistrado unitario. Todo es perfectamente claro. O sea. Ahora, la maestra, Gerardo, sí la apresaron por una decisión política del presidente de, pues hay que detener a la maestra Elbester Gordillo y búsquenle, y la encontraron mal, lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal, ¿no? Yo no quisiera opinar de temas políticos, yo quisiera ser muy técnico y te digo, técnicamente lo que hace que la maestra salga es que cambió el criterio de la Corte a medio proceso. Y el magistrado dice, señores, no se le respetó el debido proceso, puede salir. Yo no estoy juzgando, dice el magistrado, si la señora hizo o no hizo lo que le atribuyen. Pero como no cumplieron con la norma, la señora sale. Lo mismo pasó con Florence Cassés. Claro. La Corte no se pronuncia si la señora es secuestradora o no es secuestradora. Se violó el debido proceso, la señora queda libre. Punto. Ahora, dime una cosa, en este seminario que van a hacer que me parece muy interesante, y tú que has estudiado el tema, ¿qué país ha resuelto mejor esto? O sea, ¿qué modelo de los tantos que has estudiado lo ha resuelto mejor? Te voy a contestar desde dos perspectivas. Yo te diría que uno de los que mejores lo han resuelto es Italia. Yo te diría que uno de los que mejores lo han resuelto es Inglaterra. Pero también te voy a decir algo. La corrupción, la inseguridad, la delincuencia, no solamente son asuntos de tener un buen sistema. Es como alguien decía, es que no sirven los bomberos, hay muchos incendios. Bueno, los incendios se dan con bomberos buenos o con bomberos malos. Claro, si hay bomberos buenos los van a pagar más rápido. Pero la delincuencia no depende de las procuradurías. La delincuencia depende de la situación política, económica, social, de que no haya trabajos, de que no haya escuelas, pero de que no haya educación. Pero también de que no haya impunidad, Gerardo. Exacto. Esa es la parte que nos toca, por supuesto. El que tiene que haber una idea de que el que la hace la paga. Por supuesto. En la sociedad. Y para eso sí se necesitan instituciones. Y en eso hemos fallado. Y sin duda hemos fallado. Y tenemos que mejorarlo y tenemos que revisar qué está funcionando. Vuelvo a tu pregunta. ¿Qué sistema lo ha resuelto bien? Yo creo que un sistema muy bien diseñado es Italia, pero Italia tiene un montón de problemas políticos. Entonces, este magnífico sistema que yo creo que tienen no ha podido ser tan eficaz. En otros problemas, como por ejemplo Noruega, el sistema no es tan eficaz, pero como hay muy pocos delitos, no se puede probar que sea eficaz o ineficaz. Lo ideal es cuando hay un buen sistema, un buen equipo, en Alemania, por ejemplo, y una baja delincuencia. Entonces la gente dice, qué buenos niveles tienen. Y te das cuenta de datos escalofriantes. Los países donde menos policías hay por habitantes es donde menos delitos hay. Sí, no, bueno, en Japón tú no encuentras un policía porque los policías los traen acá, cada uno de los japoneses, ¿no? Y el pueblo confía en su policía. Claro. No, pero ellos mismos, vaya, respetan la ley. Y un dato interesante, el 64% de los homicidios se resuelven. Hay un 64% de eficacia. Ahora, estamos hablando de países desarrollados. Todos estos que mencionaste son, dime, países emergentes o países, economías más parecidas. Te lo voy a contestar al revés. Un país donde creo que no ha funcionado la autonomía de la fiscalía, en Guatemala. Guatemala, la ONU puso una fiscalía especial para que fuera completamente independiente. El fiscal encuentra cada 2 años que el presidente es corrupto. Uno está en prisión, otro fue destituido, otro ya está perseguido, y la ingobernabilidad es pavorosa. Pero yo te podría decir, hijo, qué bárbaro, qué envidia me dan los guatemaltecos que sí meten a la cárcel a los corruptos. Sí, pero entonces se crea una ingobernabilidad pavorosa. Por eso yo sí creo que tenemos que separar la Fiscalía General de la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, lo que tú me dices me parece impecable, me parece inteligentísimo. Pero ciertamente tenemos que distinguir las instituciones. Ahora, aquí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sergio Moro, que es el que ha llevado el famoso caso Lavallato, pues que tiene, entre otros, a muchos logró apresar, incluyendo al empresario más importante de ese país, a Marcelo Odebrecht. Lula está tras las rejas. El expresidente Lula está tras las rejas, en fin. Y él me dijo, mira, nosotros hemos podido hacer esto. Yo le decía que envidia me dan, la verdad me dan envidia, y te lo digo, Gerardo, porque yo creo que los brasileños, sí hay un mensaje muy importante de que la corrupción se castiga. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Ahora, él me dijo, mira, se necesitan 4 cosas. En Brasil lo hemos podido hacer por 4 cosas. 1, la autonomía de la policía, los fiscales y los jueces. Primera condición. Segunda condición, que la policía sí tiene muy buenas capacidades de investigación. Tercera condición,
la delación premiada, ¿no? Esta cuestión de que tú agarras a un pez chico y a cambio de que te dé pruebas de que está involucrado un pez más gordo. Los criterios de oportunidad. Exacto. Que aquí ya tenemos contemplados. Los condonas penas, ¿no? Y cuarto, el apoyo social ha sido muy importante en Brasil. El hecho de que la gente sí quiera que se combata la corrupción y se movilice y lo demande. Leo, podríamos hablar horas y horas del tema. Voy a tomar tu primer punto. Sí. Una buena policía, buenos peritos y buenos autonomía, fiscales. Sí, señor. Autonomía, dijo él. Y ve, y te voy a decir algo que es terrible y que esto sí tenemos que platicarlo y denunciarlo. La fracción 13 del apartado B del 123 dice que los policías de la Constitución, que los policías, los fiscales y los peritos pueden ser removidos en cualquier momento. Y fíjate lo que dice acá. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. No hemos creado una carrera para nuestros policías, nuestros fiscales y nuestros peritos. Si yo soy un MP de un Estado de la República o un perito o un policía y tú eres mi jefe, mi única motivación es quedar bien contigo. Sí. Porque si tú me dices, cambia las pruebas y pon que la evidencia... Y yo digo, jefe, yo tengo 20 años, soy un hombre honesto, te largas ahorita. Y no hay forma de que yo pueda, claro, por Constitución, sí, yo no puedo defenderme. Eso jamás pasaría en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Ya parece que el fiscal general le va a ordenar a un fiscal menor que tergiverse las pruebas. Puede ser que no las quiera hacer valer él por la oportunidad política. Que el fiscal general diga, pero no le puede decir al fiscal, cambia las pruebas, o vete contra acá, o vete allá. Yo, con lo que tú hagas, yo voy a decidir qué hago. Pero un fiscal es autónomo. El fiscal de más bajo rango tiene carrera judicial. Y los jóvenes brillantes quieren ser policías, sí, y quieren ser peritos, y quieren ser fiscales. Hay una carrera. Con esta fracción estamos cerrando la entrada a policías, a peritos y a fiscales para que quieran crecer. Porque la gente dice, pues toma esta chambita un ratito y vámonos. Bueno, pero es que yo, escuchando esta redacción de este artículo, que es el apartado B, ¿no? De la fracción 13, apartado B del 123, que es el tema laboral, por cierto. Lo que veo es que está diseñado para controlar políticamente a los policías y a los fiscales. Y con eso tenemos que acabar. Por supuesto, Leo. Entonces, si el presidente le dice al fiscal, oye, la maestra se tiene que ir a la cárcel, ahí búsquenle como se deba de buscar, o no me gustó tal candidato, búsquenle a ver qué podemos... En el modelo que te estoy proponiendo, sí, lo político y lo de servicios públicos escaparía. Okay. Pero el presidente, en efecto, podría decir, no tenemos fuerza para perseguir todos los delitos. Sí. Y mi gran preocupación es la falsificación de billetes que en este momento ha explotado. Sí. Señor, tenemos 200... O el huachicoleo, vamos a poner el huachicoleo. Tenemos 200 más, sí, pero yo soy el presidente y yo decido que ahorita el problema prioritario es el huachicoleo. Y eso tiene que decirlo el presidente, no el fiscal general. No debe ser el fiscal general. Por supuesto que no. Con eso rompes la idea del jus puniendi. Cuando entramos a estudiar derecho, lo primero que nos dicen es lo que caracteriza al Estado es el derecho a castigar, el jus puniendi. Un presidente que no tiene el jus puniendi en sus manos es como un hombre que quiere comer y no tiene dientes. Coman lo que quiera, pero sin dientes. Es como una tomada de pelo. Pero entonces, en esta perspectiva, el presidente sí debe de tener digamos, ese derecho a castigar. Por supuesto, por lo menos ejercer la acción penal. El juez decidirá si opera o no opera, pero quien tiene que acusar es el presidente a través de su fiscal general, salvo los casos políticos y los casos de servidores públicos. Eso debe ser un tema aparte. Entonces, ¿te parece una barbaridad lo que proponen muchos colectivos y muchos ONGs de que sea autónomo el fiscal? Y de hecho así está contemplado, desde luego, en el nuevo sistema, no es solamente un pedido de la organización civil. Ver. El 102 dice que en efecto tendremos una fiscalía autónoma. Sí. Pero cuando tú lees la autonomía, pues la realidad es que el presidente puede nombrar y remover cuando quiera. Esa es la realidad, aunque te lo pone un poco más complicado. Para remover puede haber una objeción del Senado, si en cierto tiempo no objeta, un procedimiento muy complicado, que es muy difícil que opere en la realidad, porque ni siquiera hay un procedimiento que se diga cómo va a votar el Senado en esos casos. La votación va a ser secreta, la votación va a ser abierta, cuánto sí, no hay procedimiento para eso. Solo dice, en caso de que el Senado quiera oponerse a la remoción, puede hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Ahora, acá estamos hablando del fiscal a nivel federal, el general de la República,
que tiene que perseguir los delitos federales. Pero en realidad el gran problema en México, Gerardo, estarás de acuerdo, está en los estados. En las fiscalías, sin duda. En cada una de las fiscalías de los estados. Ahí es donde se comete la gran mayoría de los delitos que agravian a la sociedad. Asesinatos, secuestros, extorsiones, robos. Todo eso es del fuero común, como le llaman ustedes los abogados, ¿no? Ahí sí, tú también dices entonces que el procurador o el fiscal debe de depender del gobernador. Lo que ha pasado es una simulación pavorosa. Totalmente. En muchos estados se dice es fiscal autónomo, va a durar tantos años. Sí. Llega el nuevo gobernador, le dice en su lugar está, sí señor, gracias. Sí. Y si no le cargamos alguna culpa y lo vamos a perseguir. Sí. ¿Se va por la buena o se va por la mala, señor fiscal? Y el fiscal se va por la buena o por la mala. Alguna vez alguno se objetó y dijo, a mí me nombraron, la Constitución dice, acabó en prisión. Entonces aquí el punto es que se ha generado una simulación pavorosa. ¿Por qué tenemos que generar simulación? Digámoslo abiertamente. Es la especialidad de la casa, en México, las simulaciones. Sí, el fiscal depende del titular del Ejecutivo, tanto federal como estatal. Pero habrá un fiscal anticorrupción que se encargue de otros temas. Y hay que ajustar, esto es fundamental. Fíjate, dice Richard Thaler, que ganó el Premio Nobel de Economía el año pasado. Los grandes problemas no se combaten con grandes soluciones, son pequeños ajustes, pequeñas subir, bajar, hacer un lado al otro. Si quitáramos esta fracción, y ya está en la ya lo tiene diputados, o sea, esto ya pasó. ¿Ya pasó por diputado? Si quitáramos esta fracción, ganaríamos muchísimo, porque haríamos mucho más digna la profesión de ser fiscal, de ser perito o de ser policía. Déjame hacerte una última pregunta, Gerardo. En algunos estados de la Unión Americana, los procuradores son elegidos. ¿Cómo ves esa idea, ¿no? Yo te decía hace un rato que el titular del Ejecutivo tiene el bono democrático. Sí. La gente no votó por un fiscal. La gente votó por el presidente. En este caso. Ahora, si el fiscal también va a ser autónomo, y eso es lo que no proponen los colectivos, pues que voten por él. Es que me suena razonable. El señor que va a decidir qué delitos perseguir y qué delitos no, ¿es un señor designado? O propuesto en una terna, pues yo quiero votar por él. Me parece muy razonable si él ejerce la acción penal. Si le vamos a dar a una persona autónoma la acción penal, pues que se vote por él, lo cual me parecería totalmente improcedente en México. No, en México, pero hay esa idea, tú sabes, es más, hay condados en Estados Unidos donde se elige al jefe de la policía, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Claro. Así es. Claro. Eso sí te gusta más. Si le van a porque tiene un mandato, digamos. Si le van a dar el jus puniendi a un servidor derecho de castigar distinto al elegido, que lo elijan también. Bueno, buenísimo discusión. ¿Cuándo es entonces el seminario? Dinos. 29, 30 y 31 se va a llevar en el Royal Pedregal. Ahí va a ser ahí van a estar las sesiones y a través del INACIPE la gente se puede inscribir. ¿Es gratuito? Es gratuito. Ah, pues ahí está. Tiene que suscribirse y por internet. Sí, señor. Pues muy interesante. Gracias, Gerardo. Leo, encantado de estar Gracias aquí, por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.